Se cayó Ya, se le cayó el tripié. no sirvió el tripié. Bien, en la Biblia Dios no lo hace frecuentemente, pero cuando escoge a alguien para ser su profeta, usualmente suceden pues, las siguientes cosas, ¿no? Hay una junta entre Dios y esta persona. Dios le da una comisión a esa persona. Esa persona usualmente quiere rechazar la comisión porque no se siente ser adecuado para pues, llevarla a cabo. Dios le asegura a él que pues estará con esa persona y por lo tanto pues todo va a salir como planea. Y Dios le da una señal que pues le va a ayudar a esa persona a confiar más en Dios, ¿no? Al respecto. Aquí solamente leímos 15 versículos, pero si leemos la historia completa de pues este llamado de Moisés, vamos a ver una pequeña diferencia con lo que acabo de decir. Porque después de que Dios aquí afirma pues a Moisés que todo va a salir como planeado, de hecho, pues usualmente las personas entendían la comisión y decían, ok, bueno, pues lo hacemos. Pero Moisés no lo hace, Moisés le da largas. Se la pasa pues inventando excusa tras excusa, ¿no? Si seguimos leyendo los versículos vamos a encontrar varias. Moisés básicamente se queda atorado en el yo no puedo, no soy capaz. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como Moisés? Entendemos que debemos hacer discípulos, entendemos que debemos evangelizar, entendemos que debemos vivir de cierta forma. Tal vez fui llamado a dedicarme a algún ministerio, pero está esa vocecita dentro de nosotros que dice, no puedo, no soy capaz. Y nos rendimos, y no lo hacemos. Quiero que si les ha pasado esto, piensen en esa cosa en la que se rindieron, mientras vemos la historia del llamado de Moisés. Lo primero que vemos en esta historia es que es un día ordinario para Moisés. Él salió a hacer su chamba de pastor de ovejas como pues, cualquier día. Así como nosotros pues también tenemos nuestra rutina del diario. Pero de pronto Moisés ve algo raro, algo fuera de lo normal, algo que no era ordinario, sino que era extraordinario. Ve un arbusto, ve una zarza que estaba ardiendo, pero el fuego no estaba consumiendo la zarza. Algo cambió en la rutina de Moisés. Algo que pues lo acaba de dejar parado en seco, ¿no? Pues, ¿qué está pasando allá? Dios interrumpió su día para cambiar la rutina entera de Moisés. Y no solo por ese día, sino que pues por el resto de sus días. Y eso es algo bueno. De hecho lo apreciamos cuando lo vemos en alguien más. El problema es que no lo apreciamos cuando nos pasa a nosotros, cuando nos interrumpen el día a nosotros. Pero por ejemplo, ¿qué sería de las películas si algo o alguien no interrumpiera la vida del personaje principal? ¿Qué historia tendríamos si alguien no viene y le interrumpe la historia a esa persona? Por ejemplo, ¿no? Si nadie hubiera matado al perrito de John Wick, no tendríamos 4 películas de acción que están bien chidas, que nos gustan a varios de aquí. No nos gusta, ¿no? Que hayan matado al perrito, pero apreciamos que lo hayan hecho porque pues, solo así vemos a John Wick haciendo desastre en 4 películas. Pero yéndonos a lo real, ¿qué sería de nosotros como humanidad si Dios no hubiera interrumpido nuestra historia al revelarse a la humanidad en la encarnación, en Jesús? Es algo bueno cuando Dios interrumpe nuestras vidas. Significa que viene un cambio bueno. Y si es que decidimos nosotros, pues que nos cambie. Tal vez Dios ha interrumpido tu vida para guiarte a algo mejor, pero te dio miedo seguirlo. ¿De qué crees que te pudiste haber estado perdiendo? El versículo 3 nos dice que Moisés lo pensó. Y dijo, me voy a acercar a ver qué show con eso. A ver por qué no se consume la zarza. Dice ahí el versículo, no, me acercaré a ver esta maravilla. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no se acercaba? Que Moisés hubiera dicho, caray, está raro ese arbusto. Pero pues necesito juntar pasto para mis ovejas, entonces luego lo checo a ver si sigue prendido. Para empezar, si no te acercas a ver la maravilla, te pierdes de experimentarla. Pero no solo eso. ¿A qué estaba siendo llamado Moisés? A ser un instrumento para la liberación de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se acercaba? ¿Qué pasaba con Israel? No hubiera pasado nada, hubiera sido igual. Seguirían de esclavos, ¿no? Una sola acción podía cambiar el destino entero de una nación. Sin embargo, la curiosidad o el chisme le ganó a Moisés y fue. En lugar de darle la espalda a la maravilla que vio, fue y se encontró con Dios.
Pero antes de hablar de la conversación entre Dios y Moisés, quiero que piensen un poco en el espectáculo que estaba viendo Moisés. Porque este espectáculo nos enseña por lo menos dos cosas acerca de Dios. ¿Quién de ustedes puede hacer fuego sin leña o algún tipo de combustible? Es un combustible. Por favor, véanla en la cámara. Esa es tu madre. Ahora ya no queda, era por tu chiste, ya no sirvió mi... Imposible no hacer fuego. Ahí está, mira. ¿Quién puede hacer fuego que no se apague? ¿No? Nadie. Sin embargo, Dios crea aquí un fuego que se sostiene solo, que no requiere sustancia para su existencia ni para su perpetuidad, tal como lo es Dios. Dios simplemente, pues, es. Ahora, suponiendo que sí tienen leña para empezar un fuego, ¿quién de ustedes puede prender un fuego que nunca consuma esa leña? No, nadie, otra vez, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que vemos que sucede con este arbusto. Pero quiero que piensen en algo más. Hebreos 12:29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí. Y mucha gente, al leer versículos como ese, piensa que Dios es un Dios lleno de ira buscando a quien consumir. Pero volteen a ver la zarza. ¿Se estaba consumiendo con el fuego que es Dios? No. Ese fuego consumidor entonces es como la gente que no conoce a Dios, percibe a Dios. Pero ¿qué nos enseña Dios a través de esta zarza? Que Dios no busca consumirnos. No buscaba consumir a Moisés, lo que buscaba era que se acercara a Él. Lo que busca es que nos acerquemos a Él. En una casa, un fuego puede ser destructivo o puede proveer calor para una familia. Lo que el fuego de Dios consume es el pecado. Pero si el pecador se acerca a Dios en arrepentimiento, pues ese fuego purifica a la persona, no la destruye. Entonces, cuando Moisés se acerca, Dios no busca matarlo quemándolo, sino que le habla. Moisés, Moisés. Y Moisés responde, pues presente. Y Dios le advierte, no te acerques. Primero quítate las chanclas, porque donde estás parado es tierra santa. ¿Siguen notando ese patrón? Si te acercas mucho al fuego de una chimenea, te puedes quemar. Pero si te acercas a cierta distancia adecuada, ese fuego de la chimenea te puede ayudar a disfrutar de un calor. Lo que Dios quiere es que este hombre se acerque, pero solo que lo haga con cuidado. ¿Por qué le advierte Dios esto? Nosotros que hemos leído o escuchado historias de la Biblia y ya sabemos pues quién es Dios, ya estamos familiarizados con Él. Pero piensen un rato en Moisés. ¿Qué sabe Moisés de Dios en este punto de su historia? Los primeros 5 libros de la Biblia que nos introducen a quién es Dios, ¿quién los escribió? Moisés. Y los escribe después de este suceso. Moisés no tenía una Biblia para saber quién es Dios. ¿Lo habían pensado? Entonces, ¿qué sabía Moisés de Dios? No mucho. Dios se está presentando a él, apenas. Por eso no es sorpresa que Moisés durante la conversación pregunte, oye, pero pues, ¿cómo te llamas? Si me preguntan quién eres, ¿y qué les digo? Si ni yo sé quién eres tú. Pero antes de hablar del nombre de Dios, quiero que entiendan una cosa. Cuando Dios le dice que el lugar donde está es tierra santa, no es santa porque pues, así era el lugar, ¿no? Era santa en ese momento porque Dios estaba presente en ese lugar, en ese momento. Eso debe de quedar claro porque la idea de que un lugar físico pues, sea santo no era algo que los israelitas creyeran. Ese era un concepto totalmente pagano. Lo que ellos creían era que un lugar era santo si Dios estaba ahí, presente. Dios en el lugar es lo que hace ese lugar santo. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que la iglesia es santa, es porque Dios está presente habitando entre aquellas personas que conforman la iglesia. Pregunta para los que no les gusta reunirse, ¿no? ¿Cómo vas a ser santo si no estás dentro de ese grupo que es la iglesia? Es como ver la zarza arder sin consumirse e irse en otra dirección porque, pues al fin y al cabo ya la vi, no me pierdo de mucho. Hay mucha gente que dice ser cristiana y no entiende esto, tristemente. Pero regresando a la historia, después de la advertencia, Dios le indica que Él es el Dios de su padre, y Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y en ese punto donde Moisés teme,
Si se dan cuenta en la historia, cuando él le dice que es Dios de su padre, dice el texto que es cuando Moisés teme y se cubre el rostro. ¿Por qué será que le teme? Tal vez porque pues él no sabe en sí nada de este Dios y sin embargo este Dios sabe todo de él. Y no solo eso, ¿no? Sino que ha estado involucrado con la familia de Moisés, porque dice, soy el Dios de tu padre. Ay. Esta descripción de la relación entre Dios y el padre de Moisés se hace más impresionante todavía cuando Dios pasa directamente a añadir, también de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay una línea recta desde la involucración de Dios con los antepasados de Moisés hasta la involucración de Dios con la familia directamente de Moisés. Y precisamente involucrarse con los antepasados de Israel significa que Dios ha tomado nota del sufrimiento que los israelitas están experimentando. Dios le expresa a Moisés que el clamor de los israelitas ha llegado hasta él. Dice el teólogo John Goldingay que su clamor había llegado a Dios y Dios había bajado a ellos. Ser su Dios significa que Dios difícilmente podría hacer otra cosa. ¿Cómo podría Dios quedarse de brazos cruzados o como sordo? Dios le había hecho promesas a Abraham con respecto a que iba a librar a sus descendientes en algún punto, y era hora de cumplir la promesa. Dice Goldingay también que había que poner a los israelitas en su lugar, a los egipcios en su lugar. Los israelitas necesitaban ser aliviados. Los israelitas necesitaban que se cumplieran esas promesas. Y los pueblos de Canaán se habían vuelto también lo suficientemente rebeldes como para ser puestos en su lugar también. Y mientras Moisés escucha todo esto, podemos imaginarnos a Moisés preguntándose como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué me cuentas todo esto? Pues ve y libéralos, ¿no? Tú lo prometiste, pues. Estuvo chido el show de la zarza, pero ve y ocúpate de tu promesa. Y no es así como a veces reaccionamos nosotros también con Dios. Dios puede salvar a todos con el chasquido de sus dedos. Pues que lo haga ya. ¿Para qué me pide a mí que vaya y anuncie a otros el evangelio? ¿Para qué nos dice muchas de esas cosas que tenemos que hacer Dios en la Biblia? ¿Para qué nos cuenta tantas historias? Para entender eso, no perdamos de vista una cosa. No es Moisés quien va a salvar al pueblo. Así como nosotros no somos quienes salvamos a otros cuando evangelizamos. Es Dios quien salva. Nosotros, así como Moisés, solamente somos mensajeros de que la salvación está al alcance de todos. Cuando perdemos eso de vista y comenzamos a creer que es por nuestras acciones que otros se van a salvar, es cuando caemos en el error de Moisés. Comenzamos a pensar, no, pues yo no puedo, no soy capaz. Pero Moisés no estaba siendo comisionado en base a su experiencia, o en base a su iniciativa, o en base a su potencial como líder. Noten cómo Moisés pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios no le contesta, pues eres un gran líder. Tuviste la mejor educación de Egipto, tú puedes, ánimo. No, Dios le contesta, yo estaré contigo. No habla para nada de las aptitudes de Moisés, simplemente le dice, yo estaré contigo. No se trata de tus aptitudes el anunciar la buena noticia de que Dios vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Se trata de que Dios vino a liberarnos de eso. Nosotros solamente tenemos que anunciarlo. Sí, Moisés tendría que atravesar la crisis y el desafío sobre la base de la confianza en la promesa que Dios le hizo. Pero cuando pasara por aquí nuevamente, por ese monte, con el pueblo ya para ese entonces, Moisés iba a poder mirar hacia atrás, hacia donde estaba la zarza y pensar, ahí fue donde Dios dijo, voy a hacer esto, y aquí andamos, libres. Lo hizo, cumplió. Como en las caricaturas a veces tenemos dos vocecitas, ¿no?, que compiten. Una que nos dice, háblale de Dios a X persona. Y otra que nos dice, no, yo no puedo, no soy capaz. Una que nos dice, oye, entrale al ministerio. Y otra que nos dice, no, yo no puedo, no soy capaz. Una que nos dice, invita a tus amigos, compañeros del trabajo a reunirse con la iglesia. Y otra que nos dice, no puedo, no soy capaz. Si no nos arriesgamos a seguir a Dios, no vamos a saber nunca de qué nos perdimos, de qué maravilla no experimentamos. Si nosotros no estamos dispuestos a atravesar el desafío de confiar en el llamado que Dios nos hace seguido, nunca podremos ver hacia atrás y decir, lo hizo, y aquí andamos. Si escuchas la voz correcta, por muy difícil que sea seguirla, recuerda las palabras que Dios le da a Moisés. Ciertamente yo estaré contigo.
Y es en ese punto que Moisés pregunta, bueno, ¿y quién eres? Puede que Moisés pregunte esto porque puede que Israel ya no sabía su nombre de Dios. Tal vez abrazaron la idolatría a tal punto que ya se habían olvidado de eso. De hecho, es muy probable, ¿no? Porque vemos que cuando los libera lo primero que hacen es un becerro de oro para adorarlo. Pero es una buena pregunta, ¿no? Tal vez algunos de nosotros nos han hecho esa pregunta, ¿conoces a Dios? Y no supimos responderla. ¿Será que como Moisés no tenemos una relación con Él y por eso aún no lo conocemos? Puede ser. Puede que el miedo nos petrifique ante la pregunta y no sabemos qué contestar. Algunos somos malos cuando nos empiezan a hacer preguntas. ¿Pero qué contesta Dios? Dios pudo haber contestado algo fácil y decir, pues me llamo Yahweh, mucho gusto en conocerte, Moy. Pero Dios contesta de forma muy ambigua. ¿Por qué? Porque los nombres suelen decir algo sobre la persona. Es una forma de ser etiquetados por alguien más. Cuando alguien nos pone un nombre, esa persona tiene cierta autoridad sobre nosotros. Y el nombre va a ser nuestra identidad. ¿Podemos encasillar a Dios de esa forma? No. Entonces la respuesta que Dios da es, yo soy el que soy. Y no me parezco a nadie, ¿no? Como diría Peter Child. Pedro Infante, para los que no saben inglés. El nombre de Dios, de hecho, viene del verbo ser y estar. Dios es un Dios que estará con ellos, que será lo que sea necesario que sea en diferentes contextos para cumplir las promesas a sus antepasados. Es un Dios que no cambia y por lo tanto un Dios en quien podemos confiar. Sabemos lo que promete y sabemos que lo cumple. Por lo tanto, si yo soy como Él se autonombra, si Él dice que nos va a resucitar, pues más vale que lo creas. Porque ese día es el día que voltearemos hacia atrás y digamos, lo hizo, me resucitó, aquí andamos. Todos estos versículos que leímos nos permiten ver un poco acerca de quién es Dios y la naturaleza de sus planes. Percibimos su santidad, pero también somos testigos de su compasión por los que sufren. Vemos que es fiel a sus promesas y vemos su paciencia, tanto con el faraón como con Moisés. Y vemos su preocupación por su pueblo. Específicamente hay 5 cosas que creo que deberían de llamar nuestra atención estos versículos que leímos. Uno es que Dios es el que toma la iniciativa de darse a conocer. Para que nosotros podamos conocer a Dios, Él debe darse a conocer primero. También encontrarnos con la santidad de Dios es un evento que nos mantiene humildes. Debemos recordar eso cuando venimos y lo adoramos aquí en la iglesia, porque es el lugar en donde Dios está presente. También Dios promete estar con sus hijos, presente. No promete sacarnos de situaciones difíciles, pero sí que estará con nosotros a través de ellas. Dios rescata a los que están esclavizados. Jesús, que es Dios encarnado, nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y Dios promete un futuro mejor. Habitaremos en una nueva tierra después de ser resucitados. Hace tiempo, cuando trabajaba con Mario y Belén vendiendo hamburguesas, de vez en diario nos sobraban carnes al final del día y pues nos echábamos una hamburguesa, ¿no? O 2. O una hamburguesa doble. Y no recuerdo quién me preguntó una vez que si no me aburría yo de comer hamburguesa diario. Y pues la neta es que no. A mí me gustan las hamburguesas y podía comerme 1 o 2 diarios sin ningún problema. Ahora, lo opuesto me pasó con el atún, también como saben, ¿no? Me gustaba mucho el atún antes, pero después de trabajar en Tuni, ya no quiero saber nada acerca del atún. Me aburrió comer el atún. A lo que voy con este ejemplo es que el exceso a veces de experimentar algo puede generar apatía o puede generar aburrimiento. Con Dios, sin embargo, no es la sobreabundancia de experiencia lo que nos lleva a ser apáticos sobre su majestad, es la incapacidad de contemplarlo. Si reunirnos con la iglesia es aburrido para nosotros, no es porque la majestad de Dios no esté presente, es porque estamos cerrándonos a la capacidad de contemplarlo entre nosotros. Dice la Biblia que todos somos hechos a imagen de Dios. Si no podemos ver a Dios aquí, tenemos un gran problema. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos acercaremos a la zarza que arde?
pero no se consume, o nos vamos a alejar de ella. Es decir, ¿vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, o nos negaremos a hacerlo porque no creemos poder hacerlo? ¿Caminaremos al lado de Dios hacia la nueva tierra prometida, o vamos a morir siendo esclavos del pecado y de la muerte? ¿Qué vocecita voy a escuchar? ¿La que dice, yo no puedo, no soy capaz? ¿O la de Dios que dice, ciertamente estaré contigo? Obviamente, pues la decisión es de cada quien. Y pues algunos ya tomamos la decisión de seguirlo. Así como Israel a veces flaqueamos y empezamos a querer regresar a Egipto, pero pues hay que mantenernos firmes y echarle ganas. Algunos de nosotros pues tal vez todavía no decidimos. Estamos indecisos. Algunos pues tal vez todavía no sabemos quién es Dios, así como Moisés no lo sabía. Pero el hecho de que estamos aquí pues ya es un inicio, ya es un avance. Acérquense a Él. Esa vocecita del yo no puedo, yo no soy capaz, es una vocecita que no solamente nos frena en cuestiones espirituales, si queremos decirle así, nos frena en todo, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Pero si nosotros nos ponemos del lado de Dios, Él nos dice, ciertamente estaré contigo.